¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a abordar o vamos a complementar lo que es el modelo genético de Sigmund Freud para lo que es la teoría psicoanalítica. Y pues antes de empezar con este último modelo, él dijo una frase célebre, la cual indica: las primeras nociones de sexualidad aparecen en el lactante. Sigmund Freud. Si bien a lo largo de las sesiones te he platicado o te he comentado que la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud va a presentar diversos sustentos, diversas bases, diversos modelos en los cuales da una explicación clara de cómo se va construyendo los factores de la personalidad. Pero si bien esta teoría en particular se basa y sobre todo en cuestiones de hablar sobre la sexualidad del niño, cosa que para cuando se presentó esta teoría fue una situación un tanto escandalosa, alarmante, por la cuestión y el giro que él mismo marcaba. Obviamente que en esta situación, en el momento en el cual él estaba viviendo, sus ideas completamente eran revolucionarias, y al ser revolucionarias y al ser distintas a lo que es la mayoría, pues va a ocasionar ciertas ámpulas, va a ocasionar ciertas dificultades, ciertos descontentos, y eso es lo que marcó como énfasis dentro del modelo genético. Ya pasamos por el modelo dinámico, topográfico, estructural, y pues el modelo genético pues propiamente va a tener esa relación en la cual pues habla del comportamiento del ser humano, el cual pues busca esa gratificación o esa descarga de lo que es la atención, o también lo que se conoce como la libido, pero sobre todo las etapas que vamos a estar abordando y abarcando, pues van a estar marcadas propiamente de una zona erógena en algunas de estas escalafones o procesos que va a estar teniendo. Y obviamente que la edad va a marcar el giro que va a tener propiamente esta cuestión. El estudio de la sexualidad y el inconsciente seguramente no han sido pues idea original de Sigmund Freud, pero sin embargo, pues él hizo un énfasis y una ampliación a esas creencias, mitologías o cuestiones que se tenían relacionadas hacia ese punto. Él dio a conocer esos aspectos del ser humano desde una perspectiva distinta, que es obviamente la psicodinámica. ¿Qué ocasionaba esas frustraciones? ¿Qué ocasionaba esos descontentos? Siempre todo era centralizado y marcado, o poniendo el énfasis hacia lo que es el sector sexual. Cualquier cuestión que se iba a presentar, pues era enfatizado hacia ese punto. El modelo genético hace hincapié en la búsqueda de la gratificación con la estimulación de zonas erógenas, zonas en las cuales el niño, la niña, siente ese placer un tanto irregular, ese placer un tanto raro, pero que va a tener esa gratificación permanente. Según sea la gratificación, vamos a desarrollar distintos tipos de personalidades, y en esta pues puede ser una gratificación en la cual pues fue demasiado excesiva, y pues esta puede provocar cuestiones completamente contrarias a lo que es la frustración, creando ciertas dependencias, o por qué no desde algún punto una cierta adicción hacia esa gratificación
que está sintiendo por la obtención de satisfacer esa libido. También comprendería todo nuestro ciclo de vida. Esta etapa psicosexual del desarrollo está desde el nacimiento hasta la adultez. Si bien son 5 etapas, abarca hasta la adolescencia, pero pues obviamente que la base de todo siempre viene siendo la infancia. Y si no hay buenos cimientos, si no hay buenas situaciones, va a ser resultado y de nuestras neurosis, complicaciones y demás en lo que es la etapa adulta. Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica, propone que el desarrollo humano se articula en una serie de etapas psicosexuales en las cuales la energía sexual, que ya estuvimos hablando, llamada libido, se concentra en diferentes zonas erógenas del cuerpo a medida que este infante crece. La boca, el ano, el miedo a la castración, etcétera. Va a ser constante esta cuestión. Estas etapas son esenciales para la formación de la personalidad adulta y las dificultades o conflictos no resueltos durante estas etapas pueden tener un impacto significativo en el comportamiento de la psique del individuo, obviamente como te referí hace un momento, en la etapa adulta. Si no se logra conquistar, si no se logra compenetrar con este punto, pues obviamente que la consecuencia será pues ciertas descompensaciones a un nivel más escalado en la etapa adulta de ese infante que anteriormente tenía esas dificultades. Este modelo está constituido por cada una de las fases de la también llamada teoría del desarrollo psicosexual, las cuales te comenté que son 5 y de forma introductoria te muestro esta imagen. La etapa oral es del 0 al año y medio, 2 años aproximadamente, se relaciona con la boca. La anal, año y medio, 2 años hasta los 3, y se relaciona con el control de esfínteres, retención o expulsión de la misma. La fálica, de los 3 a los 6 años, se relaciona con la manipulación de los genitales y la orientación sexual. Aquí es donde se presenta principalmente el complejo de Edipo o el complejo de Electra. Ese rechazo hacia el padre o madre del mismo género por verlo como un rival. Latencia va de los 6 a los 11 años y son pulsiones, están completamente dominadas, se enfocan más a la cuestión del club de Toby, los niños con los niños, las niñas con las niñas, y están obviamente como en una preparación previa para lo que es la siguiente etapa, que es la genital, que abarca de los 12 años hasta el término de la pubertad. Aquí los cambios biológicos de la pubertad reaparecen, obviamente esos impulsos sexuales que anteriormente se tenían dominados o se tenían concentrados adecuadamente. Aquí, pues por consecuencia, al estar experimentando situaciones, pues va a hacer que la adolescente ahora recuerde algunas cuestiones un tanto reprimidas o un tanto inconscientes. Pues bien, vamos por la primera etapa, que es la etapa oral, como te mencioné. Va desde el nacimiento de los 18 hasta los 18 meses o hasta los 2 años. Su zona erógena, pues es la boca. El niño, pues constantemente está en la succión y en la masticación. Por eso constantemente todo se lo lleva a la boca. Le da esa gratificación constante, ese placer, esa satisfacción. La resolución, el niño debe aprender a manejar la frustración y la satisfacción
en una forma de equilibrio. De no ser así, pues existiría una fijación y esta traería consigo comportamientos como fumar, comer en exceso, hablar excesivamente, decir malas palabras por llenar ese punto que en su momento no se logró obviamente cubrir. Las consecuencias en la adultez, aparte de lo que te acabo de comentar en esa fijación, pues es una dependencia, ansiedad, conductas orales. Esa ansiedad, pues obviamente comer en exceso por cubrir esa parte o esa situación por no haberla resuelto en su debido momento. Dejamos a un lado lo que es la etapa oral y la siguiente viene siendo la etapa anal, que va de los 18 meses a los 3 años o de los 2 a los 3 años. Su zona erógena es el ano y aquí principalmente se da o se manifiesta el control de esfínteres, expulsión o retención. Es cuando se le está entrenando al niño para que pueda ir al baño, para que pueda avisar o obviamente ir dejando de lado poco a poco lo que es el pañal. En cuestión de la resolución, el niño aprende a controlar sus funciones, pues propiamente el excremento, ¿sí? Decir o obviamente si es mal aplicada esta, puede incluso pues a retenerlo, ¿sabes qué? Él de forma inconsciente lo va a estar abarcando, lo va a estar viendo, como si fuera un premio, entonces te voy a privar del premio que viene siendo pues el estar expulsando lo que es el excremento. Entonces ahí es esa retención o esa expulsión dependiendo de lo que esté viviendo. Si esto no se logra manejar adecuadamente, se va a crear lo que es una fijación y esta consiste en ser una persona demasiado perfeccionista, con cierto orden, tacaña, ¿sí? Esto va más hacia el aspecto anal retentivo o desorganizada, que es, ¿sabes qué? Pues me vale la vida como esta sea y pues simplemente pues vamos a estar malgastando o completamente tener una despreocupación de lo que se puede estar teniendo en su día a día. Las consecuencias en la situación de la adultez son dificultades para manejar el control y la autoridad, por un lado. También podemos encontrar personas en las cuales sean muy intransigentes, no toleren la frustración por no haber trabajado adecuadamente esta etapa en su debido momento. Ya llevamos 2 etapas, la oral, la anal. La oral es una zona erógena en la boca. En la etapa anal, pues obviamente es la retención o la expulsión de los esfínteres. Etapa fálica, en esta etapa te recuerdo que se presenta lo que es el complejo de Edipo, ¿sí? Edipo que ya en su momento se estuvo abarcando. Y bueno, en este complejo de Edipo, pues es esa cuestión de identificación con el progenitor, si no, estaría latente lo que es el complejo de Edipo. La zona erógena son los genitales, la etapa fálica se refiere al falo que viene siendo el pene. Empieza también a tener esa diferenciación del niño y la niña, de que sabes que yo sí tengo lo que es el falo, lo que es el pene, tú no tienes, pero luego llega a fabricar ciertas cuestiones de miedo a la castración. Por ahí o por ende, pues obviamente puede crear algún tipo de fijación en ese sentido. Puede a lo mejor una de las explicaciones en las cuales que sean personas un tanto exhibicionistas. ¿Por qué? Porque fueron obviamente reforzadas de cierta manera en cuestión de ese contexto. Entonces simplemente busca mostrar de cierta manera sus atributos, pero no con el fin obviamente de agredir. También llega a crearse lo que es esa cuestión de qué me gusta, qué soy, hacia dónde estoy.
Consecuencias en la vida adulta es inseguridad, conflictos de poder, incluso también presentar algunos deseos inmaduros que no sean acordes a lo que es la etapa que está viviendo esta persona. La etapa latente. En esta etapa latente es de los 6 años hasta completamente antes de llegar a la pubertad. Aquí no hay una zona erógena específica en lo que es el niño o la persona. Simplemente la libido está completamente latente como tal. Aquí hay cierta resolución en cuestión del desarrollo de habilidades sociales, académicas y relaciones con sus pares. Si te acuerdas, te comenté aquí es principalmente estar viendo esa perspectiva de los niños con los niños, las niñas con las niñas, para estarse preparando para la siguiente etapa. En cuestión de esa fijación y cuál sería una consecuencia a la etapa adulta, pues consolidación de aprendizaje y saber crear de cierta manera vínculos sociales que pueden ser beneficiosos propiamente en la etapa adulta, en la etapa en la cual pues va a necesitar sí o sí esas interconexiones, pero si presenta ciertas dificultades, pues obviamente que va a tener ciertas limitantes. Por último, la etapa genital, que va de los 12 a los 18 años aproximadamente. Aquí nuevamente va la zona erógena, son los genitales. Aquí la resolución adecuada es la madurez sexual, las relaciones afectivas, sexuales saludables, ¿sí? Si hay alguna situación no resuelta en la etapa fálica, aquí es donde se llega a estar presente, ¿sí? Aquí es donde se va a definir propiamente cuáles son las categorizaciones que va a tener ese niño, esa niña, esa cuestión de búsqueda de identidad en cuestión de cómo fue su base o consolidación en los primeros años de vida. Consecuencias en la vida adulta: sexualidad equilibrada, relaciones de pareja saludable, siempre y cuando estas fueron resueltas en su debido momento. Entonces, es importante que esté manejándose para una madurez o una confrontación de la misma. Pero entonces, ¿cuál es la importancia del modelo biológico genético freudiano? La importancia de pues él veía, Freud, pues como un proceso biológico estrechamente relacionado con los impulsos instintivos y los deseos de la persona, sobre todo en relación con lo que es la sexualidad. Para él, la energía es la fuerza motriz detrás de los comportamientos humanos y la manera que se resuelven los conflictos en cada etapa del desarrollo influye significativamente en los procesos de la personalidad. Si hay detallitos o si hay cuestiones en las cuales no están resueltas, por consecuencia va a ser una limitante para la persona por no estar completamente en esa madurez o en ese equilibrio que se espera o que se debe de dar por ello. En términos clínicos, Freud postulaba que las fijaciones y los conflictos no resueltos durante estas etapas podrían llevar a trastornos psíquicos en la vida adulta, como las neurosis, trastornos de ansiedad o conflictos muchas veces interpersonales.
Así, el psicoanálisis se va a centrar en desentrañar estos conflictos inconscientes, muchas veces que son originados en estas etapas tempranas. Te vuelvo a recalcar o te vuelvo a decir, la infancia es la etapa primordial para que el ser humano se desarrolle adecuadamente, se efectúe adecuadamente y de esta manera pueda tener una vida satisfactoria sin alguna ansiedad o sin alguna neurosis en particular. En cuestiones, este enfoque biológico se entrelaza con el concepto de determinismo psicológico en el que Freud creía que las experiencias tempranas, especialmente las relacionadas con la sexualidad, son determinantes en la estructuración de la personalidad y los conflictos psíquicos que fueron anteriormente. Entonces, si esto va a depender para que pues tus relaciones sean satisfactoriamente, para que puedas obviamente tener relaciones estables y no crear cierta catarsis o ciertas complicaciones que no van a ser una vida plenamente satisfecha, sino todo lo contrario, la experiencia sería más neurótica. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar en esa cuestión? Existen fijaciones orales, anales y fálicas. Las orales, pues cierta dependencia y conductas hacia lo que es lo oral. Las cuestiones o fijaciones anales, pues precisamente vamos a tener o vamos a presentar cierta falta de necesidad de control, perfeccionismo o sobre todo desorganización, dependiendo el camino que se haya elegido. Y en cuestiones de las fijaciones fálicas, pueden existir problemas de poder, inseguridad sexual y sobre todo un tipo de baja autoestima por no haber constatadamente este proceso cuando se debió de haber presentado en la vida de este infante. Si bien, si te fijas, la base son las primeras 3 etapas, ¿sí? Prácticamente de los 0 a los 3, 4 años va a ser esa consolidación del reflejo de la personalidad que estás teniendo hoy. Como haya sido ese crecimiento saludable o con ciertas fijaciones no resueltas. Pues bien, hasta aquí llegamos. No olvides dejar tu comentario, tu inquietud y lo estaremos abordando en clase. Pues que tengas excelente día, tarde o noche. Nos vemos, chicos.